Les invito a buscar la palabra del Señor. Ha llegado el tiempo de la proclamación. Y hoy les voy a predicar una parábola. Sé que les va a gustar. Está en el Antiguo Testamento en vez de en el Nuevo. Segunda de Samuel capítulo 12. Versos del 1 al 7. Segunda de Samuel capítulo 12. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 1 al 7. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía, esa corderita, como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus vastas ovejas, ni de sus vacas, que eran abundantes, para guisar para el caminante que había venido a él a visitarle, sino que fue y tomó la ovejita, el corderito de aquel hombre pobre, que lo que tenía era solo una, y la preparó para aquel que había venido a visitarle. Entonces se encendió el furor de David. Diga conmigo: David se molestó. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la corderita o la cordera con 4 tantos, o sea, 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces el profeta Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Palabra de Dios. Señor, te adora mi alma, y aún ardientemente desea tus atrios, oh Jehová, cerca de tus altares, donde los serafines y los querubines revolotean con sus alas, se tapan los ojos y la cara, y gritan y alaban: santo, santo, santo. La tierra está llena de su gloria. Te adoramos y te damos gracias en esta hora por esta palabra. Ayúdanos a proclamarla, oh buen Espíritu. Enséñame a cómo compartirla y dirígeme por la senda que tú quieras. En tu nombre he orado. Amén y amén. Se puede sentar, hermano. He titulado esta reflexión del día de hoy: el poder de una conciencia limpia. El poder de una conciencia limpia. Inspirado en el libro de Erwin Lutzer. Y Erwin Lutzer dijo en una ocasión: una diferencia entre el arrepentimiento superficial y el arrepentimiento genuino es que el primero, el superficial, ocurre cuando hemos sido descubiertos por los hombres, mientras que el segundo arrepentimiento, el genuino, sucede cuando somos descubiertos por Dios. No hay nada más satisfactorio que tener una conciencia limpia. Mucha gente, sin embargo, buscan equivocadamente hacer cosas, ir a la iglesia, dar de comer a los necesitados, cruzar a un anciano en la calle, dar ofrendas a las iglesias o a las instituciones benéficas. Por eso usted ve gente dándole miles, millones de dólares a instituciones benéficas. Pero muchas veces lo hacen para calmar la conciencia, para sentirse bien consigo mismo, para solo descubrir que eso solo les hace sentir bien por un corto lapso de tiempo. Pero cuando viene el recuerdo de las cosas que hemos hecho y que sabemos que no han sido agradables delante de Dios, comenzamos nuevamente a sentirnos mal. La conciencia nos martilla y nos hace ver: oye, ¿cómo vas a echarle esa ofrenda si tú robabas? Oye, ¿cómo vas a hablar de un matrimonio restaurado si tú eres un adúltero? Oye, ¿cómo vas a decir esto o lo otro si tú eres peor? Y el enemigo, como zorrita pequeña, empieza a susurrarnos en la mente
y a poner cosas en nuestra mente que van luego, cuando le damos lugar en la cabecita, se van al corazón y nos llevan a accionar, nos llevan a cometer los errores que los seres humanos cometemos. La Biblia enseña: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y cuando Jesús les hablaba de eso a aquellos hombres que querían apedrear a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice que desde lo más anciano a lo más joven comenzaron a soltar las piedras. Así que nosotros no debemos traer piedras aquí para tirarle a nadie, mucho menos al pastor, porque de la pata que yo cogeo tú tal vez has cojeado, o de la que yo he cojeado, vamos a aclararlo, ¿eh? Pero hay algo positivo detrás de esto, que así como Jesús perdonó a la mujer, le dijo: oye, ¿dónde están los que te acusan? Dijo: no hay nadie, se fueron. Yo tampoco te acuso. Pero hay una ordenanza detrás de ese perdón de Dios que no te acusa, pero te dice: vete y no peques más. Y la mujer se fue y se convirtió en discípula de Cristo. Pero ese no es el tema. Simplemente lo hice para irlo llevando a entender que lo que usted hace en privado, lo que usted hace en secreto, te va a acompañar toda la vida si no lo sacas a la luz, si no lo presentas delante del Señor, y va a ser un aguijón en tu carne hasta que te mueras. Yo soy enfermero de profesión, era, y estuve muchas veces en intensivo viendo cómo un hombre agonizante o una mujer agonizante no se moría hasta que no llegara el familiar indicado. Créame lo que estoy diciéndole. Científicamente, médicamente, ya tiene que estar muerta o muerto. Pero espera que llegue esa persona, porque hay un asunto que resolver con ese hijo perdido, esa hija que le abandonó, que necesita la persona que está ahí encamada escuchar para poder saber que hay una reconciliación, que hay una oportunidad de enderezar la senda antes de entrar a las mansiones celestes, antes de despedirnos de esta vida y volver a la otra. La conciencia nos acompaña, porque si usted no sabía, sigo con mi profesional, mi don profesional de enfermería, es que la audición tú no la pierdes, eso es lo último que se pierde. Lo último. Y la gente está hablando allá, he oído gente que ha resucitado, que Dios los ha levantado, dice: escuché todo lo que las enfermeras, mi familia y todos dijeron. Alaba. Y descubrí que la hija mía está engañando al marido, que el hijo mío no quiere saber de mí, que me van a meter en un hogar y todo lo que se habló delante de ella o de él, lo sacó a la memoria, y entonces el postrer estado es peor que el primero. Eso fue lo que le ocurrió a David. Pensó que él tenía todo arreglado con Dios y que no había que hacer tanto. Y cuando nosotros nos acomodamos, dejamos de orar como orábamos antes. Dejamos de leer la Escritura, la palabra de Dios, como la leíamos antes. Dejamos de creer que necesitamos quebrantarnos, humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios para que Dios nos use, expíe nuestro pecado y nos podamos parar en este lugar. Créame que cuando usted me ve haciendo una pausa antes de subir, siempre que llego, es que el Señor, si hay algo en mí, límpialo. No me vaya a pasar como los sacerdotes de la antigüedad, que le amarraban una soga con una campana en el pie, porque se había pecado en él, caía muerto aquí, y si no se oía la campana es porque caía muerto. Mientras la campana sonara, está vivo. Ahí no hay problema. Si dejaba de sonar, había que alarlo por la pata para afuera. No es que me pongan una soga y una campana a mí, porque somos muchos los que subimos por esos escalinatas y hemos declarado y creído que este es un lugar santo y se respeta. Y como es un lugar santo, tenemos que santificarnos por medio de la confesión de pecado. Señor, mírame, si hay camino de perversidad en mí, límpiame, papá. No vaya a ser que yo toque un escalón y caiga muerto. Alaba. No tengamos en poco esto. Entonces David se recostó en sus triunfos, en sus glorias. Saúl mató miles y David mató 10,000. ¡Ay, qué maravilloso! Y empezamos a tener ínsulas de grandeza y se nos olvida de dónde Dios nos sacó, del corral de las ovejas, hediondo. ¡Ay, Dios mío! A más no poder, y sabiendo que somos imperfectos, incapacitados en el sentido de no tener las cualidades para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para lo que nos escogió. Aún así Dios lo escogió, lo empoderó y lo hizo rey.
y lo ungió, lo separó. Pero David se acomodó. Porque cuando nos acomodamos, damos por sentado todas las cosas. Decimos, el Espíritu está en mí, tiene que estar permanentemente en mí. La unción está en mí, tiene que estar permanente en mí. Ya no hay orar, ya no hay que ayunar, ya no hay que hacer lo que hacía antes, porque ya lo tengo. Mentiras del diablo. El enemigo lo que quiere es que usted deje de hacer lo que le corresponde hacer, las disciplinas espirituales, para que usted se enfríe, para que usted pierda el deseo de adorar y alabar al Señor, para que usted deje de congregarse, para que empieces a cuestionar lo que hacías antes cuando ofrendabas y diezmabas. Y dices, ¿por qué tengo que dar? Si eso es del Antiguo Testamento. Eso es de la ley. Y empezamos a cuestionar todo lo que se hace en la iglesia y siempre buscamos defectos. Y empezamos a criticar. Haga una introspección, que cuando usted empieza a ver defectos y empieza a criticar, es porque su vida espiritual está en ti. Mira, tocando el tanque, y la pajita del tanque te va a tapar el carburador. Alaba. Tú no puedes dejar bajar la unción y la gracia de Dios en tu vida, porque cuando trates de echarlo para adelante hay paja, pecado. Hay actitudes, hay cosas que adquirimos que son malas mañas a veces. Y entonces vemos defectos, vemos pecados y juzgamos todo el tiempo. En vez de mirar la viga que tenemos en nuestro ojo, vemos la pajita que tiene el otro. Nos convertimos en policías espirituales. Estoy velando a ver si hay alguno aquí. Velando quién comete un error. Ve, mira la viga que tienes en tu ojo primero. Y David se descuidó. Diga conmigo, se descuidó el hombre. Y cuando usted se descuida, se nota, se sabe, y lo vemos en la manera en que usted actúa o deja de actuar. Estando su pueblo peleando con los amonitas, están muchos siervos de él perdiendo la vida. Él se queda en el palacio porque él entendió que otros podían pelear las batallas que le tocan a él también pelear. Qué bonito es tener un reino, tener una salvación tan grande y una iglesia empoderada y una vida espiritual a costa de la oración de los demás, a costa de las batallas espirituales que todos tienen, menos la mía. Se nos pide que demos y no damos, se nos pide que oremos y no oramos, se nos pide que ayunemos y no ayunamos, se nos pide que nos congreguemos y no venimos. Entonces esperamos el mismo resultado con menos esfuerzo. Y David esperaba el mismo resultado. Ya tengo la unción, Dios se revela, yo tumbo gigantes, conquisto reinos, estoy acá arriba, no hay ninguno más poderoso que yo, y se recostó sobre eso. Qué triste es ver personas con eso y los vemos perdiendo poco a poco el brillo del rostro, los vemos perdiendo la gracia y la unción y se vuelven legalistas, se vuelven dogmáticos y empiezan a apuñalear y empiezan a darle batazos a la iglesia. Oh, alma mía, alaba a Dios. Y eso es triste porque la Biblia dice, es mejor no conocerle que conocerle y dejarle. Eso es dejar a Dios, apartarnos de lo que Dios nos ha enviado a hacer o lo que tenemos que hacer. Porque cuando nos apartamos, saber, Señor, que el corazón se enfría. Y si nos enfriamos, pero ya fuimos religiosos o fuimos cristianos, en vez de poner los ojos en Jesús, los ponemos en el que está al lado. Y empezamos a buscar defectos. Cuando lo que tenemos es que bajar la cabeza desde que entramos, humillarnos en la poderosa mano de Dios, caer de cabeza en esta escalera por el lado de este altar y reconocer que también nosotros somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos para que hallar socorro de parte de Dios. Para que Dios nos limpie, para que podamos aportar, que podamos ser de bendición para los demás. Se quedó en la casa el rey, pudiendo venir a la iglesia, a la campaña evangelística, pudiendo venir a la vigilia, pudiendo venir al culto. Se quedan en la casa viendo Netflix. Espérate, ¿qué dije? Con las novelas coreanas, hello. Y mientras estaba en eso, el pueblo peleando, él está en la casa en una hamaca. Le da con ir a la plazoleta y ve una muchacha que yo no sé qué esa muchacha hacía, pero lo estaba haciendo, bañándose detrás de la casa de donde vivía, que el palacio estaba más alto que todas las demás casas, y él la vio desnuda bañándose y la deseó. Y no solo la deseó, la mandó a buscar porque averiguó quién era. Y el esposo estaba peleando la guerra por él, porque él era el rey, peleando por el reino, y él dijo, pues la mujer está sola. Y la mandó a buscar, y como él es rey, ninguno se puede resistir y tiene que hacer todo lo que él diga, porque si no los matan.
Y cogió esa muchachita, que era una mujer bonita, preciosa, que era la corderita de la parábola. La mandó a buscar y la violó. Y tras que la violó, la embarazó. Y tras que la embarazó, hizo un chanchullo para mandar a su esposo a que se acostara con ella para que dijera, es de él. ¡Qué tramposo! Había perdido su norte. Porque el pecado enceguece a los cristianos. No te creas tan espiritual, nunca te creas tan espiritual que no puedas caer en un momento dado. Antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice la Biblia. Y he visto muchos creyentes caer y darse duro. Yo he pecado. Y estoy aquí como un pecador arrepentido, no como un pecador practicante, sino como alguien que ha necesitado venir de Dios. Señor, ay, lo que hago es lo que no debo y lo que debo no lo hago, Señor. Necesito que me ayude buscando ese socorro de Dios. Tú también lo necesitas. Todos lo necesitamos por cuanto todos somos pecadores. Aquí no hay nadie más perfecto que nadie, ni nadie más santo que nadie. Pero sí dice la Biblia, por sus frutos te van a conocer. Se quedó en la casa, deseó la mujer, hizo un chanchullo para que el hombre se acostara con su esposa y dijera que era de él. Hizo una trampa total porque ella le dijo, estoy embarazada de la violación. Y no solo con eso, como él no quiso irse a acostar con la esposa porque era más decente que el mismo rey. Mire qué cosa. Por eso usted no puede juzgar a la gente que está afuera porque no viene a la iglesia evangélica o porque pertenece a X o Y iglesia. Mira la viga de tu ojo antes de ver la pajita que tiene el otro. Hay gente afuera que dan mejor testimonio que mucha gente que están a veces dentro de las iglesias. Y Urías fue uno de ellos. Dijo, no, ¿cómo que yo me voy a ir para mi casa mientras el pueblo está en guerra? ¿Cómo que yo voy a dejar de estar viendo Netflix? Vuelvo a ver Netflix. O las novelas coreanas estas, mientras hay una iglesia metida en ayuno y oración y hay una campaña de fuego porque hay guerra espiritual y el país se nos está cayendo encima y yo voy a quedarme sin hacer nada. Tengo que hacer lo mismo aunque no pueda llegar. En mi casa prepararé un altar, un cuartito, una esquina. Y allí voy a consagrar mi vida, voy a consagrar a mis hijos. ¿Usted cree que el enemigo está contento con su familia? Si usted tiene a Cristo en el corazón, él está endiablado, por eso es el diablo. Él quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos. Todo lo que Dios te pueda dar, él te lo quiere arrebatar. Incluso la vida. Y tú te vas a quedar con brazos cruzados. Te vas a enfriar y no vas a tener el mismo gozo ni el fuego del Espíritu. Y lo peor de todo es que la conciencia te va a decir, no sé cómo te paras ahí. No sé cómo te atreves a orar por la gente. ¿De qué tú estás hablando si tú ni oras? La conciencia te va a acusar y decimos que es el diablo, es la conciencia. Que tú y yo y nadie mejor que tú y nadie mejor que yo sabemos si estamos bien con Dios o no. Yo no sé si tú estás bien con Dios. Bueno, por tu fruto te voy a conocer, pero no estoy aquí para jugarte cuántos frutos das, si 1, si 2, si 3. Yo me preocupo por mi vida espiritual. Y les predico a ustedes una palabra que Dios me da para que ustedes enderecen la senda y no se olviden de dónde Dios los sacó. Y que el que se humilla delante de Dios es exaltado delante de Él. Y el que se exalta es humillado. Esa es la ley de Dios. Entonces se quedó haciendo eso, es un chanchullo. El hombre no se acostó con su esposa, no le salió el plan maléfico. Un hombre espiritual ungido, lleno del Espíritu Santo, derribando gigantes, matando osos y leones. Ahora está aquí con la conciencia sucia, haciendo y tramando telas de araña en el pecado de la muerte. Y lo mandó a la guerra para que lo pusieran al frente. Y cuando estuvieran al frente y cuando la batalla reciara, aléjense de él para que lo maten, para quedarse con la mujer. Lo mataron a Urías. Y en medio de la tela de araña y de la ceguera espiritual que de repente le dio, que a veces nos puede dar a nosotros, a usted no le da una ira que usted dice, ajallo que yo hice. ¿De qué? Dije esto, que yo no jamás hubiera dicho esto y no tuviera coraje. Si no, dígame si usted es tan ungido que se mete un hombre a tu casa, te viola a tu esposa, te viola a tus hijos y tú llegaste y lo encontraste ahí. A ver si está el Espíritu Santo en ti de verdad o sacas el primer revólver o palo o con lo que tenga le vas a dar. Ahí descubrimos el pecado que mora en mí. En pecado me engendró mi madre.
Descubrimos que necesitamos de Cristo porque esta carne nos lleva de continuo al pecado y necesitamos, volver a la senda que Dios nos va trazando para caminar por senda de justicia, para hacer la voluntad del Señor. Pero se fue como una telaraña enredando en ella, porque el pecado engendra pecado, un pecado tras otro, un pecado tras otro, un pecado tras otro. Dios le manda a un profeta y le contó esa parábola tan linda que yo les conté. Un hombre rico tenía muchas ovejas y vacas. Vinieron a visitarlo y de repente había uno que solo tenía una corderita, mira, así una ovejita, porque no tenía machado para comprar ninguna. Este hombre rico, en vez de coger una de las de él, le quita la corderita a que mira, la quería como una niña. Y el rey David, como tenía la conciencia, por acá, tenía el pecado oculto. Uy, si hay algo oculto, Dios lo sabe ya. Y el diablo también. Y tu conciencia también. Y no vas a crecer hasta que no saques ese pecado para afuera y lo testifiques o le pidas perdón a Dios o arregles el asunto con quien tengas que arreglarlo. No vas a ser verdaderamente libre. Y David disparó de la baqueta porque seguía siendo religioso y se creía que tenía el respaldo de Dios. Pregúntale a Sansón qué le pasó. Cuando clamó a Jehová no pasó nada. Y dice el escritor bíblico, y no se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había apartado de él. No se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había apartado de él, porque todavía seguía moviendo la cabeza, sentía las cosquillitas, pero eso no se trata de mover la cabeza ni sentir cosquillitas, ni que sigas echando tu diezmo, ni que sigas haciendo las cosas que haces. Se trata de una relación íntima con Dios, y Dios sabe cómo está tu vida, y tú también sabes cómo está tu relación con Dios y con los hermanos. Ese hombre debe morir. ¿Cómo va a ser una cosa como esa? Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Hiciste eso con Urías, lo mandaste a matar, le quitaste a la esposa, la violaste. Y ahora no, hay una sentencia de triple amonestación y de triple desgracia para este hombre por esa falta que hizo. Lo primero es, la espada no se apartará de tu casa. Habrá guerra entre tú, tus hijos y tú, y toda tu familia. Por cierto, los primeros 3 hijos de él, los mayores, murieron violentamente. Lo otro, las mujeres que tienes, porque no te conformaste con las que tienes, tuviste que coger las del prójimo. Tú hiciste deshonra de la mujer de Urías en secreto, pero en público estas te van a deshonrar a ti. Y lo deshonraron con los hombres públicamente. Y la tercera sentencia ahí, el hijo que va a tener ella habrá de morir. ¿Usted piensa que los pecados no traen consecuencias? Dios nos perdona el pecado si venimos arrepentidos, pero muchas veces nuestro pecado trae consecuencias. La esposa ya no quiere vivir más contigo. La empresa te despidió. El hermano que está a tu lado que lo defraudaste en el negocio ya no confía en ti. ¿Tienes el perdón de Dios? Sí. ¿Vas a ser salvo? También. Pero hay consecuencias de nuestras acciones, muchas veces son negativas y sumamente difíciles. ¿Qué vamos a hacer cuando nos ocurre una cosa como esa a nosotros? Natán se arriesgó. Pudo haberlo matado. Presentarle al rey una parábola tipo trampa, alaba, para que él descubriera el pecado que estaba en él, era un riesgo de su vida. Pero los siervos de Dios y las siervas de Dios, que son obedientes, ponen a Dios por delante. Y como dijo Esther, si me cuesta la vida, que me cueste. Y fue delante del rey, le dijo la necesidad, y Dios estaba con ella. Y Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero lo que tú tienes que hacer es lo que hizo precisamente David, para que Dios lo perdonara y le restituyera la confianza. Salmo 51. Mientras David ocultaba el pecado y su conciencia estaba sucia porque sabía que estaba en pecado y seguía aparentando que tenía la unción, se seguía parando en los altares y hablándole de Dios a la gente,
Después lo que trajo fue vergüenza en el pueblo, vergüenza. La gente se avergonzaba del Dios de David. Pero mientras él estaba en esa práctica mundana y oculta, no hay ningún salmo de ese momento. No hay ningún cántico que haya compuesto. Porque la gracia, la unción están entenebrecidas, el espíritu está contristado y no fluye la presencia. Todo es apariencia. Y tú y yo no podemos vivir de apariencia, debemos vivir de presencia de Dios en nuestra vida. De la apariencia viven los modelos y las modelos. Y pueden competir en Miss Universe. Si quieres vivir de la apariencia, ponte bonita, maquíllate y vete para Miss Universe. Pero en la presencia de Dios hay que vivir de relación íntima con Él. Él se acuerda de que somos polvo y nosotros debemos reconocer que somos como el grano de arena que está en la playa, somos insignificantes, pero aún así Cristo murió por mí y hay esperanza de vida y hay oportunidades nuevas para mí y para mi casa. No es que camine cabizbajo, tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero que nunca se nos suba a la cabeza lo que Dios ha dicho que somos. Mantengámonos erguidos con la cabeza hacia abajo, siempre a la presencia de Él, para que lo reconozcan a Él y sea exaltado siempre su nombre. La gloria sea para Dios. Claro, el orgullo para nosotros, qué bueno, Dios me está usando, pero hasta ahí, cuidado. Entonces David se encuentra con esta situación, no fluye la unción, no puedo predicar, se metió en un cuarto, cae en una crisis, se le muere el nene, él está deprimido. Pasó 2 años alrededormente para que eso ocurriera. La mujer estaba acabada de embarazarse, el nene nació, ya tenía 1 año y pico. Y él estuvo allí, conocen la historia, pero mira lo que él escribe cuando descubre que necesita volver a la fuente. Necesita volver a Dios para que Dios lo restaure y escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que he abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor, y por favor, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Señor, y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame, Señor, de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y lubricará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificio que yo te pueda dar, tú no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. No lo desprecias tú, oh Dios. Y sigue hablándole a Dios de esa manera y Dios lo escucha. Recibe el perdón y vuelve a escribir salmos y vuelve a componer canciones, porque hay una reconciliación y Dios no es como nosotros que perdonamos pero no olvidamos. Dios perdona y olvida. Dice, tus pecados los tiro a lo profundo de la mar. Así que no te condenes tú mismo si has recibido el perdón de Dios por lo que has hecho. El Señor te dice hoy, no seas tu peor enemigo tú mismo. No dejes que la conciencia te martille en la cabeza día tras día que tú no mereces el perdón por lo que has hecho o que has dejado de hacer. El Señor te ama como eres, aunque Él no quiere dejarte como estás. El Señor me ama como soy, aunque Él no quiere dejarme como estoy. Él quiere que cada día seamos mejores hombres y mujeres de Dios. Si el Señor te dice hoy, acepta mi perdón,
No deja que el enemigo siga torturándote y haciéndose sentir culpable, que no mereces vivir una vida abundante, que no mereces vivir una vida apropiada y llena del gozo del Señor, que será tu fortaleza. Él es tu castillo fuerte. ¿A dónde vas a ir? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo el Señor puede hacerte sentir empoderado en el reino. Te puede hacer prosperar y bendecir tu casa. No puedes dar lo que no tienes. Llénate de la presencia de Dios. Y lleva esa presencia, no importa la edad que tengas, a tu casa. Porque no hay nada más valioso que la presencia de Dios en un hogar, en una casa. Si quieres vivir una vida abundante, tienes que dejar el pasado atrás.